En contacto ya con el doctor Fernando Varela, quien es socio del estudio Varela Bojorges Abogados, especialista en temas laborales. ¿Cómo está, doctor Varela? Muy buenas tardes. Luis, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted. A ver, eh, ¿quiénes forman parte de las personas o de los trabajadores que se van a beneficiar con este aumento de la remuneración mínima vital a 1.025 soles? Es una muy buena pregunta para empezar, porque este tipo de medidas, por varias variables que te voy a explicar, va a corresponder a muy pocas personas. En primer Ujú. lugar, la remuneración mínima vital en esencia es pagada por las familias, si se trata de trabajo del hogar, en gran medida, por pequeñas empresas o microempresas. Y además hay que tener en cuenta que son pocos porque sencillamente nuestro país es muy informal y un gran porcentaje de la población económicamente activa, casi el 80%, tiene una relación informal y dentro de esa informalidad y precariedad es muy posible que no se les aumente nada de lo que se ha propuesto como el incremento de la remuneración mínima vital. Ujú. Pero hay un estimado, digamos, de cuántas personas se podrían beneficiar por esta situación. Efectivamente, se ha señalado que poco más de 100.000 personas podrían ser, trabajadores podrían ser favorecidos con este incremento. Esencialmente, son muy pocas personas. Lo que pasa, Luis, es que el titular llama la atención. Se incrementa la remuneración mínima vital en los medios de comunicación, efectivamente, parece que es una gran medida, pero lo cierto es que si tenemos muchas empresas en la informalidad, no van a incrementar esa remuneración. Las que se van a ver en todo caso perjudicadas son las microempresas que recién se están reactivando económicamente, que están recuperándose de este de gran golpe que fueron estos 2 primeros años de pandemia. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que no solamente es que se incremente la remuneración, estas personas o estas microempresas van a tener que adicionalmente calcular el pago, por ejemplo, del Seguro Social de Salud, que se paga Ujú. el 9% de la remuneración. Si lo incrementan, tienen que también incrementar ese pago. Tienen que incrementar el pago de las gratificaciones que tienen que hacer, si son microempresas, si son pequeñas empresas. Entonces, es un tema que a la larga perjudica a muchos, pero favorece a pocos. Y esencialmente es cuando se trata de una reforma efectista, más que busque, digamos, dirigirse al problema esencial, que es la informalidad laboral. Efectista o populista, ¿no? Como se le ha denominado. Pero, ¿quiénes, en medio de toda esta situación y este análisis que usted ha realizado, quiénes son los que reciben puntualmente esta remuneración mínima? ¿Tienen que cumplir qué requisitos? No, ¿Jornadas laborales de cuánto mínimo, por ejemplo? no, el único requisito, mi estimado Luis, es que sean trabajadores. Y eso es un gran problema en el país. En el país yo puedo estar prestando una labor, pero formalmente no soy trabajador. Un empleador, cuando tiene un trabajador, tiene que tener una planilla, tiene que darle sus derechos laborales, tiene que estar protegido tanto por la SUNAFIL como por el Poder Judicial, pero eso no va a pasar en tanto sigan el porcentaje de informalidad laboral creciendo. Estamos hablando de cerca de un 80% de informalidad laboral. Ujú. Son pocos los que son reconocidos formalmente como trabajadores. Si a eso hacemos sumas y restas, son pocos los que van a recibir hoy, reciben antes del 1 de mayo 930 soles, que trabajan para las microempresas, las Claro. personas que trabajan más de 4 horas. El problema esencial es ese, que muchas microempresas están recuperando y se les llega este balde de agua fría. Ahora, también hay que tener en cuenta que desde el 2018, y también hay que ser justos y reconocer esto, no se trataba de un incremento, pero estamos hablando de una circunstancia anormal. Estamos hablando de que no habíamos pasado nosotros por una etapa de pandemia como la que hemos pasado y eso obligaba a un análisis más serio, más acomedido. Y ese análisis y esa discusión se hace a través de una institución muy importante que asegura un diálogo tripartito entre el empleador, los trabajadores y el Estado, y es el Consejo Nacional de Trabajo. Ujú. Y no ha pasado Ujú. por esa institución. Y ahí también es un problema porque se legisla o se regula o se dictan en este caso Sí. una mejora en la condición remunerativa sin tener en cuenta también lo que dicen los microempresarios. ¿Qué son el problema? Las grandes empresas
no se preocupan, pero sí los microempresarios. Claro. Doctor Varela, y una consulta, porque puede ocurrir, por ejemplo, que estos casos, ¿no? ¿Qué pasa si yo gano, no gano 930, pero gano 1000, o gano 1020, o 1025, que puede ser el caso también? ¿También Claro. estoy dentro de ese grupo para que me puedan incrementar el salario mínimo o no? No, lo que va a decir el empleador seguramente es, bueno, ha habido un aumento, pero te estoy pagando dentro del margen permitido por la ley. No significa que si yo ganaba 1.500 y ahora la persona que ganaba menos que yo, 930, ahora solo aumenta, yo tengo que también recibir un aumento. No solamente es una homologación en relación a lo que estaba percibiendo el anterior trabajador. Ujú. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo sí estoy dentro de ese rango, pero mi empresa no cumple con este tema? ¿Qué hago yo como trabajador? Ese es un gran problema es que se va a tener que buscar solucionar. Primero, si estamos hablando de una relación formal, Luis, lo que puede hacer el trabajador es inmediatamente presentar una denuncia ante la SUNAFIL, puede entrar a la página web de la SUNAFIL y a través de una denuncia, incluso anónima, puede procurar la visita de un inspector para que el inspector le requiera a la empresa que pague la remuneración que corresponde Ujú. para que no sea multada. Según el número de trabajadores, una multa puede pasar de 6.000 hasta 120.000, 130.000 soles de multa, según el número de trabajadores afectados. Eso es Ujú. lo que puede pasar. Pero lo cierto es que nos encontramos ante una disyuntiva. El, la invitación, por decirlo de una manera, de muchas empresas, de muchas familias, de pequeños negocios, para poder irse a la informalidad. Te hago un ejemplo. Hay muchas personas que ahora están haciendo trabajo presencial. Eso significa que tienen que apoyarse trabajadores del hogar para que ellos puedan salir a trabajar, para que después, para que puedan sus hijos estar tranquilos, sin el apoyo de una trabajadora del hogar. A esas personas se les paga 9.30 como mínimo. Ujú. Pero ¿qué pasa? Ahora dicen tienes que aumentarlo. Más los gastos propios de la casa, lo que van a hacer es una invitación, de nuevo, entre comillas, para decirte, ¿sabes qué? Mejor no te tengo en planilla, porque si no te voy a tener que pagar gratificación, pagar los Claro. beneficios en base a esta remuneración. Ese mismo ejemplo va a servir para las microempresas. Muchas microempresas dicen, no puedo pagarte, o sea, tengo un camino. O cumplo y me voy a la quiebra porque tengo que pagar reactiva, tengo que pagar bonos, o lo que hago es decir, mira, si quieres trabajar conmigo, sales de planilla y te pago por debajo de la mesa. Ujú. Esas son, digamos, las razones por las cuales no se tienen que hacer este tipo de incrementos sin un diálogo. Se pueden incluso buscar miles de formas creativas, un incremento según la región, un incremento según la categoría de trabajadores. Se puede hacer, pero un incremento de esa manera, de nuevo, busca el efecto del gran titular de la noticia en ATV Ujú. más, por ejemplo, pero al final es para pocos, pero afecta a muchos que quieren realmente ser empresa y se pueden ver perjudicados. Correcto, pero por eso recurrimos a especialistas como usted para que nos den sus conceptos. Bien, bien, doctor Varela, muchas gracias por esta Muchas gracias participación, a ti, como siempre. Luis. Muy amable, un Gracias, Luis. abrazo. Bien.